Eh, Saludos a todos. En estos momentos vamos a terminar el capítulo 19 de su libro texto, el cual comprende a la cinética química. Debemos recordar que la cinética química es esa rama de la ciencia y esa rama de la química que estudia la rapidez de las reacciones en el sistema biológico y no biológico. En la sección 19.6 de su libro texto vamos a estar hablando sobre un factor que afecta la rapidez de la reacción. Ese factor es la temperatura. Ustedes recordarán que si yo hago una relación directamente proporcional, yo logro decir que a mayor temperatura es igual a mayor rapidez. Así que la temperatura es directamente proporcional a la rapidez de la reacción. Y para poder trabajar o para poder ver esta relación, el científico Arrhenius bregó con su ecuación llamada la ecuación de Arrhenius, en el cual la constante de rapidez K es constante de rapidez. Él dice que esa constante de rapidez también se puede hallar multiplicando el número de las frecuencias de las colisiones, que es la A, está aquí, por el antilogaritmo natural, esto es anti-ln, de el negativo energía de activación. Cuidado, porque la energía de activación te la van a dar en kilojoules, sin embargo la R te la van a dar en joules, que en este caso utilizamos a la R de Clausius-Clapeyron. También tenemos temperatura que tiene que estar en Kelvin, y cuando elevamos el antilogaritmo de toda esa fracción, negativa la fracción, cabe destacarlo, y lo multiplicamos por la frecuencia de colisiones, obtenemos a la constante de la rapidez, y nos damos cuenta que a mayor temperatura mayor va a ser esa K. Sin embargo, el mismo Arrhenius tiene otra ecuación, después de linearizarla y después de convertirla en dos puntos de temperatura. Este es punto 2 y este es punto 1 de temperatura. O sea que todo este corchete comprende temperatura. Se parece a Clausius-Clapeyron, pero no lo es. Nosotros debemos estar preparados para despejarla para cualquiera de sus variables, por ejemplo K1, K2, energía de activación, T2 o T1, para cualquiera de ellas. Esta ecuación también comprende la relación directamente proporcional de que a mayor temperatura mayor va a ser esa K que vamos a estar hallando. Y recordamos que cuando la temperatura es mayor, la rapidez es mayor, por ende la energía de activación, que es esa energía mínima que la cual tienen que pasar los reactivos para convertirse en productos. Recuerden que si aquí está reactivo, yo tengo que pasar toda esta barrera. Pues con temperatura lo que hace la barrera es disminuir. Y ahora un poco más abajo, por ende la rapidez aumenta. Ahora, cuando hablamos de mecanismos o de cómo ocurre una reacción química, nosotros podemos presentar el mecanismo de la reacción, el cual nos va a indicar paso a paso cómo procede o cómo van cambiando las cosas en la reacción. Yo puedo tener una reacción total o el overreaction de 2 pasos, 3 pasos, un solo paso. Lo importante es que de todos esos pasos siempre va a haber solamente uno que va a ser el slow step o el paso lento, y a ese paso lo vamos a llamar el paso determinante. Ese paso determina cómo procede la reacción. Entonces, otra cosa, son dos conceptos bien importantes. Uno es el concepto de intermediario, y otro concepto que me importa es el de catalizador. Y esta ecuación que tenemos aquí me va a ayudar a hablar sobre el intermediario. Un intermediario se cancela
debido a que aparece primero en los productos, como por ejemplo esta C que está aquí, pero luego me aparece en los reactivos. Cuando eso sucede, lo tachamos porque no va a ser parte del overall reaction, que lo tenemos en la parte de abajo. Este overall reaction solamente va a tener reactivos y productos. Así que ya definí lo que era un intermediario. Más adelante voy a definir lo que es un catalizador. Pasos elementales de una reacción, pues esos son, un paso elemental se define como una etapa de la reacción donde podemos, por que yo tenga este tipo de diagrama de potencial de reacción, pues de donde empieza a la primera caída, esto va a ser un paso elemental. O sea que cada estado de transición va a ser un paso elemental. Y dependiendo de cuántas moléculas estén en el estado de transición, será la molecularidad de la reacción. Si es unimolecular, hay un solo reactivo en la parte de arriba, o sea que es de orden 1. Si es bimolecular, hay 2. Y si es termolecular, no es tri, es termolecular. Esto es importante. Una reacción que son las más extrañas de todas. Una reacción termolecular tendrá un orden 3. ¿Ok? Esto va a tener un orden 3. Y son de todas las reacciones, son las más raras de que sucedan. También ya nosotros hablamos del paso lento, que es el paso determinante de la reacción. Este paso me dice a mí qué es lo que o cómo va a suceder la reacción. La suma de todas las reacciones, ya lo hemos dicho, se llama el overall reaction o la reacción total o la reacción final. Solamente siempre va a haber un paso determinante, los demás serán pasos rápidos. Ese paso determinante es aquel paso donde el estado de transición está más alto en todo el diagrama. O sea, que si tú tuvieses un diagrama, vemos que el paso 1 será el paso determinante o el paso lento de la reacción. Aquí ya me dicen que es el slow step. Como me dicen que es el slow step, hay algo bien importante. Y es que el paso determinante me determina, perdonando la redundancia, la rapidez de la reacción. O sea que los reactivos que estén en el paso determinante serán los reactivos que aparecerán en la expresión de la rapidez. Ahora nosotros podemos cancelar intermediarios porque ya lo hemos discutido. Si miramos, me apareció en los productos, luego me aparecen los reactivos, los cancelamos porque IO negativo es un intermediario. Sin embargo, si primero aparece en los reactivos y después aparece en los productos, esto va a ser un catalizador y también debe ser cancelado. Por eso es que el overall reaction me queda de la siguiente forma. Que conste que el overall reaction no determina la rapidez de la reacción. El que lo determina va a ser el step 1 o el paso lento de la reacción. Si miramos el diagrama de potencial de reacción, vemos que en el primer pico yo tengo, el que está en verde ahora mismo, es un intermediario. ¿Qué significa el intermediario? Que él es el producto de la primera reacción, pero es el reactivo de la segunda reacción. Por eso es que está tachado ya en la reacción anterior. Aquí tenemos lo mismo. Vemos que como es el paso lento, va a ser el paso que me determina la rapidez de la reacción. Como NOCl aparece primero en los productos y después aparecen los reactivos, eso es un intermediario.
y debemos saber determinarlo a la hora de contestar un examen. Aquí tenemos potenciales de reacción, hay estado de transición. Ya nosotros sabemos un factor que me va a acelerar o me va a disminuir el estado de transición, y es la temperatura. A mayor temperatura, este estado de transición debe disminuir. Así que esto es una reacción catalizada. ¿Por qué? Porque está acelerada. Un equilibrio heterogéneo es aquel equilibrio donde los reactivos de la catálisis están en diferentes fases. Quiere decir que yo puedo tener un catalizador líquido y un catalizador sólido. Sin embargo, en una catálisis homogénea, todos están en la misma fase, como por ejemplo la reacción que tenemos al frente, donde el agua pues realmente está trabajando como un catalizador, pero ese catalizador está en estado líquido. La mayoría de los catalizadores homogéneos o de las reacciones catalizadas homogéneamente son catalizadas por sustancias en estado líquido. Cuando hablamos de enzimas, una enzima es una proteína compuesta de aminoácidos, la cual tiene un sitio activo. Ese sitio activo es el lugar donde se va a enlazar el reactivo, pero los reactivos de las proteínas se llaman sustratos. Cuando se enlaza la enzima con el sustrato, se llama el complejo enzima-sustrato, y luego la enzima se regenera y al final tengo los productos. Aquí tengo el diagrama de reacción para una reacción catalizada por enzima. Aquí tengo dos reactivos, la enzima y el sustrato. Pasa el primer paso, tengo a mi intermediario, que es el complejo enzima-sustrato, y ese complejo enzima-sustrato vuelve e inicia la segunda reacción hasta llegar a mis productos.